todos, yo soy Caplex, el que te recuerda que nunca tuviste ex. Sugerencias para un nuevo saludo, por favor. Una vez más en la ciudad del Alto, ciudad que está a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, la ciudad con densidad poblacional más alta del mundo. Hace un tiempo hice un video acerca de esta ciudad mostrándoles la vida, lo que hay, mostrando un mostrándoles un Amiga, no estoy haciendo nada. Me están botando. Mostrándoles un contexto más urbano, más de lo que trata la ciudad. Pero en este video en especial vamos a conocer el otro lado de la ciudad. El lado que posiblemente sea el malo, porque en la ciudad del Alto existe un sector que es muy conocido. Se siente la altura. Que es muy conocido, que es muy famoso por ser un lugar peligroso donde te pueden atracar, robar y todo tipo de cosas malas. Donde, como ya les dije, existe bastante comercio, ya sea formal e informal. Pero aparte de eso, existe mucha delincuencia, mucha prostitución y demás cosas que iremos viendo a lo largo de este video. La Ceja del Alto es un sector comercial que está en pleno centro de esta ciudad. Podríamos decir que es el lugar más peligroso, o está entre los más peligrosos de Bolivia, ya que cada semana es noticia ver a gente que ha sido robada, a gente que ha sido golpeada, a gente que ha sido asesinada. Miren, acá están haciendo los típicos rituales. Esto porque hoy, el día que estoy grabando este video, es el último día del mes de agosto. Esto es muy típico en la cultura andina, así que mira, anticuchitos. No puedo creer que me esté faltando poquito el aire. O sea, poquito, no mucho, pero poquito. Es que, bueno, entiéndame, he estado 2 meses fuera en climas donde, pues, no hacía frío y no había tanta altura. Pero a la par de decir que la Ceja es peligrosa, en este video vamos a demostrar y a tratar de conocer qué tan cierto es eso, porque siempre se tilda un lugar de ser el más peligroso, donde te puedan robar y demás. Pero hasta no estar en el lugar y vivirlo en carne propia, yo en lo particular no puedo afirmar nada. Y ojo, no es que yo vaya al lugar y espera a que me roben, no. Simplemente ver y sentir la tensión, porque cuando entras a un lugar peligroso, pues no puedo creerlo. Cuando entras a un lugar de esa índole, pues sí sientes mucho. Hasta la misma gente al verte con una cámara, más que todo a mí, pues me lo ha dicho. Así que algo que muchas personas me han dicho es que por estos puentes es peligroso circular. Obviamente la gente que sí sabe lo hace, pero gente que no conoce, pues es preferible que no circule por estos lugares. Y para este video contamos con la presencia y compañía de nuestro gran amigo Belmont, el famoso en redes sociales, en Facebook más que todo. ¿Cómo es, bro? ¿Cómo estás, viejo? Aquí un día martes vamos a ir hasta lo más profundo de la Ceja que se pueda, ¿no? A ver qué nos pasa y qué nos espera. Un saludo a todos ahí, a la Frater igual. Saludos a la Frater. A mi enamorada igual. Un saludo a Clau. Te quiero. Enamorado. Listo, vamos yendo. Así que vamos. En ese cuadradito. Sí. Ahí toman guaso. ¿Quiénes toman? Gente de la calle, pues. Ahí abajo duermen, aquí abajito. Wow. Aquí abajito ven, ¿no ves? Ahí en el espacio. Sí. Aquí abajito duermen. Esquina se hace, ¿no ve? Ahí está, eso es peligroso ahí. Porque cuando yo se está tomando, seguimos allá abajo a seguir cañando. ¿Tú sigues ahí? O sea, ¿tú continúas cañando ahí? Sí. Antes sí tomaba harto. Ahora ya no. Ahora ya no. ¿Qué tan cierto es que la Ceja es peligroso? Que es un lugar donde te pueden robar, hasta matar. A ver, tú, Pues, tu experiencia. Sí, es peligroso. Matar más tarde, ¿no? En lugares Más tarde. no tan, ¿cómo te diría? No tan lleno como acá. Ajá. En la calle, digamos, a partir de la calle 5 hacia el fondo, en las discotecas, Ajá. o hacia el barrio chino, a los 12 de octubre. Ahí sí es peligroso. ¿Por qué? Porque toman mucho. Claro. Toman sin restricciones, no hay miedo de nada. Y Sí. ahí sí es peligroso. Te pueden matar con un destornillador, con un bolígrafo, con lo que sea. Ellos no tienen miedo porque están drogados o bien borrachos. Claro. Y otra cosa que decías es que la Ceja obviamente es peligroso, pero también no, porque hay que saber dónde andar y dónde no. Exacto, eso sí. Tienes que estar muy atento a todo y saber por dónde caminar. Porque si te vas a los lugares sin luz, donde hay discotecas ahí, es obvio que te pueden robar, exacto. Ahora estamos en la calle 1, una zona comercial, como les dije. Ahora que son casi las 9 de la noche, es donde ya la gente, algunos negocios se están retirando. Pero así lo pueden ver.
mucha gente, mucho comercio, mucho transporte público, en sí mucho desorden, pero bueno, vamos a seguir internándonos hasta... Bueno, todos los días aquí hay una licorería que siempre tiende. Se llama, ahí paran de todo, los de metaleros, todo para ahí, raperos, los que toman los de la calle, ¿no ves? Ajá. Compran su trago. Ahí es barato. Wow. Barato. Y aquí huele feo, pues, puedes intentar acercarte, huele horrible. Acá, más allá. Toda esa calle huele horrible, porque ahí orinan, cagan. Oye, sí, ya estoy sintiendo. Huele. Como lo dice Cristian, sí, si te quitas el barbijo puedes oler y el olor es muy fétido, es muy fuerte. Es orines. Ya saben que es. Todo ahí, todo se me Todo. Y hay mucha gente que está haciendo coa porque hoy es el último día de agosto, ¿verdad? Sí, verdad, esa es la mesa. Se lo hace el primer día de agosto y el último día de agosto. Esa es tradición. Y como es martes, peor todavía. Martes y viernes son días muy especiales para ese tipo de cosas. Exactamente. Me dio miedo ir. Es peligroso, es viejo. Sí. Tenían cara de que nos querían robar. Ahora estamos en la Jorge Carrasco, la avenida Jorge Carrasco. En esta zona se puede ver mucho negocio, al igual que en la otra. Pero lo particular es que ya desde muy temprano, los días... mira, hay muchos niños que venden muchas cosas para poder tener el pan de cada día o ganar dinero. Pero les iba diciendo, lo más característico es que desde muy tempranas horas del día o los fines de semana, las discotecas, los locales, bares, los antros, por así decirlo, abren, empiezan a funcionar. Mira, acá arriba tenemos una discoteca que sí está funcionando, obviamente. Ese es el ingreso. No podemos grabar directamente porque ya nos van a furar, pero miren, ese es el ingreso. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Un día martes hay una discoteca como si nada funcionara acá en La Ceja. Así es la vida acá. No hay reglas, nadie respeta. A partir de las 9, nada. aquí hay ciudad de nadie. Ahí está. A él le creo. Él sí sabe. Él ha pasado muchas cosas acá y espero que nos pueda contar a lo largo del video, pero sigamos. Algo muy común en La Ceja son los montones de basura que llegan a juntarse durante todo el día y este es el resultado por la noche. Producto de la venta de comida, bebida y más cosas que es el día a día en La Ceja. Esto lo encuentras todos los días. Es un problema que está aquí y sería bueno solucionarlo, darle alguna solución, pero bueno, lo mejor que les puedo decir es que no boten la basura, guárdensela y bótenla en un bote. En este sector hay mucha venta de ropa típica de las cholitas. Esas son las polleras. Hay más telas. Por allá igual, vamos bajando más y más. Por si no se dieron cuenta, el amigo Belmont tiene el cabello largo. Si se da la vuelta, fácilmente uno lo confunde por una chica. ¿O no? ¿Cuál ha sido los problemas o cosas peculiares que has tenido por tener el cabello largo? Me molestan chicos creyendo que soy mujer. En el propio minibús me dicen, amiga, vamos por ahí. Yo soy hombre, no soy mujer, soy vato, bien mexicano, ¿no? Pero sí es un poco peligroso. Mareados a ciertas horas de la noche me confunden y al último se enojan ellos mismos porque dicen, es hombre y me quieren golpear. Y pues así es que se puede hacer, esas las consecuencias de tener el cabello largo. ¿Cuánto tiempo más lo vas a tener así? Hasta que me canse. ¿Y desde hace cuánto te lo hiciste crecer? 4 años. 4 años de esta Está cabellera. más o menos largo. Como los Ahora, las raíces, ¿no? sí, Atahualpa me dicen. Descendiente de Sinchirroca también te decía. Bien, ahora vamos a dirigirnos a un lugar muy conocido acá en La Ceja del Alto, que tiene mucha polémica ligada a la historia de este país. Pero ¿quién mejor que pueda explicar esto que nuestro amigo Belmont? Nos vamos a dirigir hacia el 12 de octubre, ¿no? Espero que el Caplex llegue a traer sus 30 lucas, no, mentira. Vamos a ir a los 12 de octubre, ahí pasaron muchas cosas, ahí pasan asaltos, también lo de la medalla presidencial. Y a ver si está abierto el lugar donde lo perdió, que yo conozco ¿cómo se diría? El lugar donde entró el militar y lo perdió.
Ahí nos vamos a ir. A ver, para ponerles en contexto, el lugar al cual vamos a ir se llama y es conocida como la famosísima 12 de octubre. En realidad es un sector donde hay muchas mujeres que se dedican a ser damas de compañía. Y lo curioso es que por temas de pandemia lo empezaron a hacer desde muy tempranas horas del día, lo que provocó un efecto inverso, que por la noche ya no haya mucha actividad. Pero vamos a ir y vamos a ver el lugar y verificar. Y además, el tema de la medalla presidencial, un símbolo patrio que muchos presidentes de Bolivia lo llevaban utilizando. Lo que pasa fue que un oficial encargado de la custodia, de ser el escolta de ese símbolo patrio, fue a ese lenocinio a, obviamente, consumir ese producto. Y darle gusto al cuerpo. Esa persona, ese oficial, fue en un automóvil y, para mala suerte, hurtaron esa medalla del automóvil. Días después, esa medalla apareció en una iglesia en la ciudad del Alto, pero para que se den cuenta qué lugar es y lo que ha ocurrido. Así que vamos. Algo muy típico acá es la venta de alcohol. Este es el alcohol, no sé al cuánto por ciento, pero es muy puro. Se utiliza más que todo para desinfectarse. Y acá en Bolivia es muy barato. ¿A cuánto está esto? 39 el paquete. 39, sí, 40 bolivianos. Es muy barato. Hablando de alcohol, miren lo que el amigo Belmont tiene en su mochila o en su polera. Amor al alcohol, pues, ¿qué más se puede decir? Y al escritor Víctor Hugo Vizcarra. ¿El autor es Víctor Hugo? Sí, escribió un libro llamado Borracho estaba por inacuerdo, del cual es la película Cementerio de Elefantes, se basa en un capítulo de ese libro. Wow. Y ese es mi autor favorito, pues por eso lo tengo zapado acá. Qué buenísimo, oye. Por cierto, no es mención pagada porque también detrás tenemos varias botellas de alcohol, pero la playera, la polera, una belleza. Bien, acá tenemos el famoso jugo de maca que se lo vende en esta zona a 12 de octubre y obviamente muchos varones, muchos hombres la consumen. Esto cuesta un boliviano, es muy barato y obviamente esto sirve pues para darte poderes de fertilidad. En sí esto es como una especie de Viagra natural, por así decirlo. Así que bueno, con eso ya les digo todo, vamos a probarlo. Lo usan para un encuentro sexual ya de 20 minutos. Ah, sí, es para 20 minutos. Sí, porque así nomás duran las chicas de allá. Ah, claro, vale, ahí va. Salud, Juve. Está quemando. Caliente, pero está rico. Puta, la policía ha pasado pues ahorita. A la chucha. Ahí está, ese es el lugar donde hace un tiempo se encontró la medalla presidencial. Lo curioso de esta estructura es que las ventanas están tapadas, mira, está acá, del primer piso, el resto sí está abierto, pero parece no estar habitado. Ahora sí, vamos a ingresar a uno de esos lenocinios para ver cómo es la vida adentro. Obviamente no voy a poder grabar con una cámara grande, voy a tratar de hacerlo con el celular. Veremos qué nos encontramos ahí. Con lo poco que les mostré, dense cuenta de cómo es la vida de dentro. Es como si no existe ese virus. Hay mucha gente, hay música, hay gente que no utiliza la mascarilla, cero distanciamiento. Es como si fuera una vida normal, pero aún así está pasando. No soy quien para juzgar, pero bueno. Ahora vamos a continuar yendo al barrio chino. ¿Sí o no, mi amigo Belmont? Sí, vamos a ir ahí a ver qué encontramos y a ver qué hay. Vale, ahí vamos. Estamos con Doña María, una señora que vende acá en La Ceja, y ella nos va a decir cómo es el día a día acá. Bueno, buenas noches, joven. Aquí en el Ceja es muy difícil. En esta calle se odian, se miran, así es, no es bueno. ¿No? Entonces así nos ganamos pan de cada día, nos llevamos cada día. Así. ¿Y este lugar, o en sí toda La Ceja, es seguro, es inseguro? Cuéntenos. Es tan seguro porque hay mucha pandilla, somos bien, a veces, no sé, nuestra vida corre a veces riesgo. Créanme que no es nada fácil poder grabar a una señora que vende, más que todo en esta parte del Alto y varias partes de Bolivia. Tuvimos suerte, qué buena onda, Doña María. Si pueden, vayan a comprarla. Queda de la calle 3 bajando media cuadra. Por este sector de La Ceja encontramos mucha ropa a bajo precio, en sí los remates. Ah, mira, hay una ambulancia por ahí. Pero bueno, acá se puede ver varias cosas baratas que recién salen a altas horas de la noche. Acá podemos ver ropas, zapatos y demás cosas que únicamente las encuentras en esta parte de La Ceja, pero a altas horas de la noche. ¿Qué hora es ahorita? No sé, no tenemos celular. Son casi las 9:30 de la noche. Ahora sí vamos en dirección al barrio chino, donde obviamente todo lo que se vende allí es de dudosa procedencia. Y el problema de la basura y el desorden, más que todo la basura, es muy serio. Mira, hay bastante. Y esto es un día martes.
Ya debe estar calientito con Caliente, oye. Lo que acaban de ver fue una típica mesa pidiéndole a la Pachamama salud, dinero, amor y que le vaya bien en todo lo que hace. Bueno, ese grupo de personas y todas las personas están haciendo lo mismo, gran parte del occidente. Bueno, muchachos, ya hemos llegado aquí al barrio chino. Es martes, no está tan concurrido, pero a partir del jueves es lleno total. Aquí venden todo lo que roban en la semana, ya sea en La Ceja, Sencata, Villa Fátima, todo lo vienen a vender acá porque es más rápido y sencillo venderlo así. Ni siquiera lo desbloquean, a veces te lo dicen, es de ahorita y te lo venden barato para deshacerse de eso. Wow. Este es el barrio chino, así que bueno, vamos a entrar. Acabamos de entrar y salir del barrio chino y lo increíble es que es un pequeño pasaje que está al costado derecho. Mira, este es el pasaje por donde se entra al barrio chino y es impresionante porque wow, allá tienes los negocios normales y al lado tienes el barrio chino, que es un pasaje muy corto, está lleno y obviamente no puedo entrar grabando porque claramente me pueden robar, os pueden dar cuenta y me pueden hacer algo. Bueno, toca retirarse porque una persona de ese lugar que estaba vendiendo pues se dio cuenta que estaba grabando y eso fue a distancia y ya me empezó a mirar raro. Pero bueno, hay que seguir. Después de recorrer mucho, nos hemos cansado y obviamente tenemos mucha hambre. Hemos encontrado un puestito donde venden sopita de fideo y otros platitos a un precio de locura, así, de remate literal. Esto es una sopa de fideo con tortilla. En otros lados esto te lo venden a 10 bolivianos. Pero aquí en La Ceja encuentras a 3 lucas. Gracias, Tete, por el bonazo. Chécalo. Es que literalmente cuesta 3 bolivianos. Espero no dejamos en 3 bolivianos. Es muy barato. ¿Sí? Vale la pena. Para que me crean que la comida acá es muy barata y además muy rica. Para la gente del Alto esto literalmente es como un paraíso. De gustar de una rica comida con un fueguito que te calienta todo el cuerpo y con una fría noche. Así es un día normal, una noche normal en La Ceja del Alto. A un poco más de las 9 de la noche, este es el panorama en La Ceja del Alto. Mucho comercio, mucha gente. Esta es la calle 2 por si acaso. Y pues bueno, así es todo este lugar. ¿Bares de mala muerte? ¿Bares de mala muerte dónde? Al decir bar de mala muerte, nos referimos a lugares donde pues, te pueden robar, hasta incluso a pasar más de eso. Es muy inseguro. Sí, en esos bares toma gente, la que roba acá, la misma que te asalta, la gente que se clefea. Toda esa gente para en esos bares de acá porque el trago es barato y no tienen cover, simplemente van a tomar. ¿Ves? Ese es lo bueno y lo malo. Aunque del todo es muy malo, pero hay que seguir. No, ni quien no sube por amor. Muchas personas comprando las mesas, o sea, las ofrendas que se hacen a la Pachamama por ser martes, último día del mes de agosto. Esa es la devoción a la cultura andina ancestral que la gente de esta parte del occidente tiene. Y aquí vemos con más claridad y detalle cuán lleno está este lugar donde la gente está comprando sus mesas. Ahí tenemos los fetos de llama y demás cosas que se utilizan en estos rituales. Llenísimo, esto parece Navidad, viejo. Bueno, ya son más de las 9:30, cerca a las 10. Y esta es la hora donde la cosa se pone peligrosa, porque ya las discotecas abren, los negocios cierran. Aquí ya a partir de ahora es peligroso, como ya no hay tiendas, ya no hay luz. Y aquí ya es tierra de nadie porque las discotecas siguen funcionando, toman en la calle, y cuidado el auto. Y de paso que como es fin de mes y están todos están tomando. Y aquí chayan todo, pues no solo las tiendas, también los ladrones y chayan sus para tener suerte. Hasta ellos. Sí. Wow. Las chicas que hemos ido a ver en la 12-9, igual sí chayan sus mesas para tener clientes, para que no les falten los chicos, los clientes y todo eso. No solo es para las tiendas, es para casi todo. Toda la gente le pide a la Pachamama para que le vaya bien en el siguiente mes. Y no importa que hoy sea martes. La gente está festejando, celebrando, pidiendo, rindiendo tributo, ofrendando a la Pachamama. Y pues bueno, eso es todo el video. Espero que os haya gustado. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. ¿Qué más tienes que decir, amigo Belmont? Pues nada, pues a ver, ¿qué les diría? Se me han ido las palabras. Que se cuiden en La Ceja. Un lugar malo no es, tienen que cuidarse nomás y no caminar muy de noche. Todo eso les diría, ¿no? Que se cuiden, que aquí hay todo lo que quieras. Puedes encontrar cualquier cosa, desde celulares, ropa, comida, pero todo con cuidado, ¿no? Nos vemos en otra ocasión. Ya lo escucharon, La Ceja no es un lugar malo después de todo, pero eso sí, hay que saber bien dónde andar, hay que siempre estar precavidos, cuidándonos. Nos vemos en el siguiente video. Eso es todo.